Mr. Dicker, thank you for accepting this interview. Thank you very much for having me here today. Mr. Dicker, aquí están las obras que usted ha publicado en español, las tenemos aquí todas. ¿Usted sabía siempre que tenía tanto que decir o lo fue descubriendo? Siempre ha sido una sorpresa. Incluso cuando empecé a escribir de niño y que tuve ganas un día de escribir algo, lo escribí pensando que esto iba a ser una sola vez, una historia corta. Y estas ganas volvieron y siguen volviendo. Y lo experimenté con cada una de estas novelas que siempre son experiencias agotadoras, debo admitirlo. Porque es unas ganas que nacen, ganas de contar una historia relacionada con una idea al principio débil, que no puede bastar para todo un libro, pero que abre otra idea y otra, y poco a poco se desarrolla la novela, estas imágenes que llegan, y la novela se construye poco a poco, y en general cuando la novela se acaba, digo, nunca más. Nunca más, fue demasiado trabajo, demasiado tiempo, demasiadas dudas, una experiencia demasiado agotadora, y siempre me prometo que es el último y que no escribiré nunca más, pero un par de días después de una semana, las ganas vuelven. Y es un poco como correr una maratón, donde si usted corre una maratón, pues ya recorrió los 42 kilómetros y tenemos pues las piernas cansadas y decimos nunca más. Pero unos días después dice, bueno, tal vez voy a ir a trotar así 10 minutos. Y es lo mismo, es algo que nunca pasa. En su familia han estado siempre muy relacionados con la intelectualidad. De hecho, su madre trabajó con libros y veía historias producidas cada día. ¿Sintió usted que quería hacer lo mismo? ¿De ahí viene esa pasión por contar? Sí, creo que sentí una curiosidad por los libros. Mi mamá trabaja en una librería y siempre traía muchos libros a la casa. Solían ser libros demasiado difíciles para mí, pero nunca me dijeron, no puedes leer esto, no tienes el nivel. Siempre me decían, pues intenta y verás. Y hay una curiosidad del libro que nació en mí así. Cada vez que veo un libro todavía la tengo, y aun cuando estoy en un país donde no hablo la lengua y que veo libros en esas lenguas, tengo ganas de abrir el libro para ver qué tienen adentro, qué hay ahí. Y mis papás me contaban historias cuando era niño, me contaban historias, me leían libros, y he tenido entonces, he entendido tal vez la fuerza de una novela, algunas páginas pegadas juntas, este pequeño objeto en una estantería de repente te puede hacer viajar, te puede revelar una historia, y ya no serás el niño que eres al leer este libro, sino que serás un protagonista, un héroe en otra parte del mundo, y para mí esto fue una experiencia muy fuerte. Ahora hablemos de este último libro, La desaparición de Stephanie Meyer. Hay una sensación que es una de las sensaciones más angustiantes que puede sentir un ser humano, que es la desaparición. Nosotros en Colombia la hemos sentido mucho, la conocemos por las desapariciones que hemos tenido a través de la guerra. ¿Por qué escoge usted, y en los libros suyos hay un sentimiento de desaparición y explota esa sensación de angustia, de ansiedad por no saber dónde está alguien? La disparición et le fait d'une disparition. Una desaparición es un motor novelesco bastante importante, porque deja al lector en una posición, o pone al lector en una posición activa. Cuando alguien ha desaparecido, hay una multitud de posibilidades, y aún sin hablar de una persona, hablando por ejemplo de la desaparición de un objeto, de sus llaves por ejemplo. Sus llaves estaban en sus manos y está seguro que las dejó ahí, pero ya no están, y las busca, y llega tarde a una cita y le pregunta a su mujer y a sus hijos dónde están. Y la desaparición tiene una fuerza porque deja una apertura, una posibilidad,
una esperanza. También le da mucho espacio a la angustia, a todos las posibilidades catástrofes que pueden haber sucedido. Entonces, he utilizado la desaparición en esta novela como un motor novelesco para que el lector participe. Y me gusta que el lector sea un participante activo. No me gusta que el lector sea, digamos, esté encerrado en la novela o solamente deba seguir lo que el autor le dice. Me gusta que el lector construya su propia novela. Por esto, de hecho, no describo tanto la mujer que desaparece, no la describo físicamente. Quiero que el lector mismo, más allá de todo este aspecto de la desaparición, cree este personaje, se la imagine con pelo rubio o pelo oscuro, alta, pequeña. Es el lector el que decide. Este libro, como todos los demás, son profundamente adictivos. La adicción generalmente las producen las sustancias o unas sensaciones que tocan ciertos puntos del cerebro que producen tanto placer que el ser humano empieza a depender de ellos. ¿Cuáles son sus fórmulas para crear adicción? Si hubiera una ciencia que permite que los libros sean siempre adictivos, pues todos los autores, lectores, libreros y editores serían felices. Y incluso esta adicción a mí me sorprende, porque siempre estoy dudando cuando escribo. ¿Será que sí la gente me va a seguir, la gente me va a leer? Pero para mí hay un elemento importante y que tal vez permite responder la pregunta, aunque siga siendo algo misterioso. Hay dos cosas importantes cuando escribo. Ofrecerle al lector un universo que sea un universo agradable, aunque haya cosas feas que suceden, una desaparición o asesinatos. Pero en todos estos libros hay un universo que es un universo en el cual uno se siente cómodo. Aquí es una pequeña ciudad, un balneario turístico, una ciudad bonita en el que tenemos ganas de caminar, es verano, hay sol, buen clima, es la época de vacaciones. Y creo que entonces esta novela ofrece algo para que el lector se sienta bien. El lector vive generalmente en un mundo difícil, donde siempre recibimos informaciones difíciles, crisis económicas, crisis políticas, crisis del clima. Y la novela tiene en el 2018 un papel liberador para jugar. Una oportunidad que el lector diga: ya no estaré en la crisis, ya no estaré en la angustia, en las dificultades del día a día, ya no estoy en el bus media hora o una hora al día para ir a trabajar, estoy en la novela. Esto es lo primero. Lo segundo se conecta con lo anterior. Le doy una responsabilidad al lector, no le doy todas las claves al lector, lo dejo que sea el constructor de la historia, de sus personajes, y se vuelve una experiencia personal. Y creo que el libro no existe si no hay un lector que le da vida, si no solamente son papeles que hemos pegado juntos. El lector debe tener un papel para que el libro exista realmente. Las historias de sus libros ocurren en los Estados Unidos. Usted ha dicho que no quiere o que no se siente todavía listo para escribir una ficción sobre Ginebra, pero me pregunto yo, en su background un poquito más francés, ¿por qué no piensa o por qué no pensó, por ejemplo, en Norteamérica, en una región como Quebec? Vous posez une question qui est difficile et qui demande, je crois, deux réponses. Es una pregunta difícil que tiene dos respuestas. ¿Por qué no Quebec? Pues es un asunto de lengua. El francés de Quebec es un francés muy distinto al francés de Suiza y que no conozco tanto ese francés. Y es complicado porque significa que escribo una novela en francés en un lugar que sí habla francés,
pero no conozco exactamente esa lengua y sonaría falso. Y la segunda parte de la respuesta es que conozco muy bien la costa este de los Estados Unidos, mucho mejor que Quebec. Y cuando digo que no estoy listo para escribir una novela que sucede en Suiza es porque hay una relación entre la ficción y la realidad. Y a veces la realidad mata la ficción. Y yo vivo en Ginebra y vivo el Ginebra real y no estoy listo para contar una Ginebra de ficción. Y a mí lo que me interesa es la ficción, es decir, romper la realidad, romper lo que realmente existe e imaginar otra cosa. Hay dos tipos de escritores. Uno que escribe con una brújula, va buscando su norte una vez está escribiendo. Y hay otro que sigue mapas que se trazan desde un principio. ¿En cuál de estas dos categorías se inscribiría usted? J'aime bien votre idée de la boussole. Me gusta su idea de la brújula. Es exactamente esto, me identifico. Yo escribo sin plan la mayor parte del tiempo, pero suelo decir que escribo sin plan, pero es más justo decir que escribo con brújula, efectivamente. No sé exactamente a dónde voy, pero sigo una dirección, una orientación. Y para mí es la única manera de hacerlo porque me permite explorar todas las ideas. Si tienes un plan, un mapa, vas a seguir una ruta directa. Y si uno utiliza Google Maps, uno va del punto A al punto B de la manera más rápida y se pierde totalmente una vista, una calle, una tienda, una librería, personajes. Vivo la novela de la misma manera. Siento que si tengo un plan, me voy a quitar la oportunidad de ir a otras partes. Y lo que me interesa es descubrir, tomar distintos caminos, equivocarme, devolverme. Pero en una novela, cuando uno se devuelve, no es tan grave. No es que uno haya cometido un error, sino que uno entendió la dirección y que la anterior no era la correcta. Entonces, para mí, devolverme es avanzar. Significa que entendí a dónde quiero ir. Y luego se abren otros caminos, otras posibilidades, otros personajes. Y me gusta la idea de no saber. Pero ¿cómo puede uno no perderse? Tiene que ser un marinero muy experto, un navegante muy ágil, para no perderse con 50 personajes, con un periodo de tiempo tan amplio como ocurre esta novela, y hay tantas posibilidades de perderse en ella. Usted siempre sentí que tenía muy claro a dónde quería llegar. Il faut avoir confiance en son instinct. Hay que confiar en el instinto. Y todos tenemos algo muy fuerte, un don único que tenemos en el punto máximo, en el nacimiento, y que con el tiempo y en contacto con otros humanos se va perdiendo. Es el instinto, y el instinto es muy fuerte y siempre acierta. Siempre y cuando uno pueda comunicar con el instinto sin que el instinto esté dañado por sentimientos como la felicidad o la excitación o el miedo. Y el instinto siempre te guía. Y yo trabajo mucho con el instinto. Mientras me ubico en la novela, mientras entiendo, mientras los personajes son claros, entiendo que está claro para todos, para un lector. Y en general, en principio, la gente no se va a perder. Y en realidad, en la realidad, conocemos todos muchos personajes, amigos, colegas, familia, y cuando los vemos en la calle los reconocemos inmediatamente y sabemos quiénes son, sabemos de dónde los conocemos, conocemos su historia. No tenemos un archivo diciendo, bueno, tú eres tal, a ver, tu página, sí, hiciste esto y esto y esto. No, no necesitamos esto. Creo que cuando escribo tampoco necesito tener planos, notas. Y si no los necesito, significa que está claro. Ya entiendo perfectamente por qué termina tan agotado en cada uno de estos viajes, porque viaja mirando las estrellas y una brújula. Oui, c'est fatigant. Y es aussi estresante porque sí, es cansado y también estresante porque uno nunca sabe, nunca sé si voy a llegar hasta el final. Y siempre me preguntan, ¿cuándo es el próximo libro? Y digo, no sé. Y me preguntan, ¿pero estás escribiendo un libro? Y digo, sí, claro, estoy escribiendo, estoy en el proceso de la escritura, pero como tú lo dices muy bien, es una imagen muy bonita. Estoy de noche con las estrellas y mi brújula y no sé para nada cuándo voy a terminar, ni siquiera si voy a terminar. Y
Me pasa que tengo un proyecto sobre el cual escribo 200, 300, 400 páginas hasta que me doy cuenta que no funciona, que no es un buen proyecto, que la historia no está buena. Tengo que parar y volver a empezar. Y es cansado. No es frustrante, pero sí es cansado. Sí. A propósito de eso, en las industrias creativas, la creatividad, las industrias cinematográficas, la escritura de los guiones, por ejemplo, están utilizando mucho el servicio de algoritmos, de focus groups, de cosas que van determinando el éxito para escribir guiones, y se están produciendo guiones que están diseñados para el éxito. ¿No teme que la presión tan fuerte de sus seguidores alguna vez le vaya, no sé, a afectar o a exigir que tenga que mirar algoritmos? No creo. Y sé que hay algoritmos para el cine especialmente. No sé si existan para la literatura. Pero no sé si hay una manera de proceder. Lo que yo he visto es que los más grandes éxitos de la literatura suelen ser inesperados. Y en mi corta experiencia, muy humildemente en el mundo de los libros, he notado que los éxitos construidos por los editores fueron fracasos, y que los libros que sí tuvieron éxito son libros inesperados o que fueron rechazados. Uno de los grandes éxitos de estas últimas décadas, Harry Potter, 450 millones de ejemplares vendidos para una idea que nadie quería al principio. Y creo que la fuerza de la literatura es que tiene todavía la posibilidad de sorprender. Y para mí es un elemento importante, tomar riesgos. Y usted hablaba de la presión de mis lectores para escribir rápido, pero creo que mis lectores entienden que lo que importa es la calidad. Y mis lectores siempre me perdonarán si tomo riesgos, si voy en lugares nuevos, tratar algo nuevo, tratar de sorprenderlos, hacerlo de la mejor manera posible con mis lectores. Mis lectores siempre me perdonarán tomar riesgos y no me perdonarían que no los tomara. En este libro, que es Los últimos días de nuestros padres, yo sentí una escritura europea con una tristeza de la guerra, y en este siento, y en los otros dos, en el caso de Harry Quebec y el libro de los Baltimore, siento una escritura más norteamericana, muy distinta, muy acorde con la historia que quiere contar. ¿Mi percepción es cierta? Y si es así, ¿cómo lo logró? No sé si es por esto que fueron exitosos. Y me alegra mucho que esta primera novela, Los últimos días de nuestros padres, ahora tenga mucho éxito, porque la gente empezó con mis otros libros y ahora volvieron a este libro. Pero es un libro muy interesante, pero usted puso el dedo en mi identidad, la de un joven escritor. Y he tenido mucha suerte con los éxitos que he tenido, que han llegado temprano, y estoy muy agradecido con los éxitos que he tenido, pero a veces me ven como un escritor que vende millones de ejemplares, por lo cual tengo una experiencia inmensa. Pero no es porque vendes millones de ejemplares que tienes una experiencia inmensa. Tengo la experiencia del joven autor que soy, que solamente ha escrito o ha publicado 4 novelas, que solamente tiene 33 años, y estoy al principio de mi carrera, y espero que tengo mi carrera por delante y no detrás de mí. Y siento que tengo mucho por aprender todavía. Y sí, en mis novelas que están aquí, creo, y nos daremos cuenta en algunos años, que son novelas de juventud, que son marcados por los escritores que me gustaron. Los últimos días de nuestros padres es una novela que corresponde probablemente a un periodo durante el cual admiré mucho, todavía los admiro, pero en ese momento estaba muy influenciado por Klaus Mann, Stefan Zweig, Hermann Hesse,
la literatura europea de la guerra o del periodo entre las dos guerras, que fue una literatura muy importante para mí. Y luego para los libros siguientes, empezando con Ari Keber, hubo una intención de entrar en la ficción, de estar en otro mundo. Y hablábamos de poner la historia en los Estados Unidos y tenía ganas de alejarme de la realidad europea para entrar en la ficción, el mundo de los Estados Unidos, que es un país que conozco muy bien, porque ahí estuve durante todas mis vacaciones como niño. Es un mundo más agradable, un mundo de vacaciones, de posibilidades. Y creo que mis próximas novelas serán diferentes. No me gusta hacer promesas ni hablar de una novela antes de que esté terminada, pero creo que estoy entrando en un ciclo diferente, un ciclo donde estoy más identificado, más cómodo con mi identidad de escritor. Tendré una escritura que será más la de Joel y menos la de Closman o de Philip Roth, por ejemplo. ¿Eso significa que no podría estar seguro de si Marcus Goldman volverá? Pienso que volverá algún día, porque es un personaje que me gusta. He vivido ya 2 aventuras con Marcus y tengo muchas ganas de volverlo a ver. Y escribiendo una novela sin él, he visto también que podía escribir otras cosas, pero dije, ay, me hace falta también. Entonces Marcus volverá, pienso, pero no sé de qué manera. El tiempo está pasando en este momento para mí con años muy constitutivos, ¿no? Entre 30 y 40. Me estoy construyendo como novelista. Marcus tal vez volverá, pero bajo una forma diferente, como otra expresión, distinta a las que ustedes conocieron. Muchísimas gracias por esta conversación. Muchísimas gracias. Un placer. 8 de la mañana, 1 minuto. Les quiero decir, o sea, esta última novela, bueno, el caso de Ari Keber o esta última de la desaparición de Stephanie Meyer, tiene efectivamente esa condición de ser adictiva. O sea, he conocido gente que no puede soltarla, o sea, es una cosa completamente adictiva de placer, ¿no? Y de felicidad y qué va a suceder. ¿Sabes qué me sorprendió? Me parece él una persona supremamente sencilla para lo exitoso que es. Sí. Y a veces en el mundo de la literatura ve unos egos muy grandes y me pareció un pasante. Sí, sí, lo es así, tal como usted lo vio de afuera, era un saludador tranquilo, porque sí es cierto. Hay unos escritores... Me genera siempre inseguridad saber si una obra va a tener éxito o no. Exactamente. Tienen que leer esa obra, es muy buena. Vamos a una pausa, ya regresamos.